A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de las manifestaciones del mal en diferentes formas, desde los laberintos de la psiquis de un asesino en serie hasta el poder despiadado de un dictador. Estos personajes han dejado cicatrices indelebles en el tejido de la sociedad. Exploraremos la vida de estos individuos, examinaremos los eventos que los llevaron por un camino oscuro y desentrañaremos las complejidades de su motivación y acciones. Prepárate para un viaje turbulento y fascinante hacia el lado más oscuro de la naturaleza humana. Adéntrate en las sombras de la historia, mientras descubrimos los detalles macabros y los factores determinantes que convirtieron a estos individuos en los monstruos que conocemos hoy en día. Enfréntate a la crueldad, el poder y la manipulación que llevaron a la destrucción y el sufrimiento. Pero recuerda, al explorar estas historias, también nos recordamos la importancia de la empatía, la prevención y la búsqueda de un mundo más seguro y justo. Número 10. Ted Bundy. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Se le considera uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Bundy era carismático y aparentemente encantador, lo que le permitía ganarse la confianza de sus víctimas antes de atacarlas. Cometió una serie de secuestros, violaciones y asesinatos, principalmente de mujeres jóvenes. Bundy fue arrestado en 1975 y se escapó de la custodia 2 veces antes de ser capturado nuevamente en 1978. Fue condenado a muerte y finalmente ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Número 9. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Dahmer fue responsable de una serie de asesinatos y actos de necrofilia y canibalismo entre 1978 y 1991. Sus víctimas eran principalmente hombres jóvenes a quienes atraía a su apartamento con promesas de dinero o relaciones sexuales. Dahmer fue arrestado en 1991 después de que una de sus víctimas logró escapar y alertar a la policía. Fue condenado a múltiples cadenas perpetuas, pero fue asesinado por otro preso en la prisión de Portage el 28 de noviembre de 1994. Número 8. Saddam Hussein. Saddam Hussein nació el 28 de abril de 1937 en Tikrit, Irak. Gobernó Irak con mano dura desde 1979 hasta 2003. Durante su régimen, Hussein llevó a cabo una serie de acciones violentas y represivas. Suprimió brutalmente a grupos opositores, llevó a cabo ejecuciones en masa y utilizó armas químicas contra su propio pueblo, como en el caso del ataque químico en Al-Afyaq en 1988. Hussein también estuvo involucrado en conflictos regionales como la guerra con Irak y la invasión de Kuwait. Fue capturado por las fuerzas estadounidenses en 2003, juzgado por crímenes contra la humanidad y ejecutado el 30 de diciembre de 2006. Número 7. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden nació el 10 de marzo de 1957 en Riad, Arabia Saudita. Fue el líder y fundador de la organización terrorista Al-Qaeda. Bin Laden es conocido principalmente por su papel en la planificación y ejecución de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, donde secuestradores vinculados a Al-Qaeda estrellaron aviones comerciales contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, D.C. Bin Laden se convirtió en uno de los terroristas más buscados del mundo. Fue localizado y abatido por un equipo de las Fuerzas Especiales estadounidenses en Abbottabad, Pakistán, el 2 de mayo del 2011. Número 6. Anders Behring Breivik. Anders Behring Breivik es un extremista de derecha noruego, responsable de los ataques del 22 de julio del 2011 en Noruega. Breivik detonó una bomba en el complejo gubernamental de Oslo, causando la muerte de 8 personas, y luego se dirigió a la isla de Utoya, donde llevó a cabo un tiroteo masivo en un campamento juvenil del Partido Laborista. En total, 69 personas, en su mayoría jóvenes, perdieron la vida en el ataque. Breivik afirmó que sus acciones eran parte de un esfuerzo por detener la inmigración y el multiculturalismo en Noruega. Fue declarado culpable y condenado a 21 años de prisión, la pena máxima en Noruega. Número 5. Timothy McVeigh. Timothy McVeigh nació el 23 de abril de 1968 en Lockport, Nueva York, Estados Unidos. McVeigh fue responsable del atentado con bomba en el edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma City el 19 de abril de 1995. El ataque resultó en la muerte de 168 personas y dejó cientos de heridos. McVeigh, un veterano en el ejército de los Estados Unidos,
llevó a cabo el ataque como un acto de protesta contra el gobierno federal y lo que percibía como una creciente opresión. Fue arrestado poco después del atentado, juzgado y condenado a muerte. McVeigh fue ejecutado mediante inyección letal el 11 de junio del 2001. Número 4. Eric Harris y Dylan Klebold. Eric Harris nació el 9 de abril de 1981 en Wichita, Kansas, Estados Unidos, mientras que Dylan Klebold nació el 11 de septiembre de 1981 en Lakewood, Colorado, Estados Unidos. Ambos jóvenes perpetraron uno de los tiroteos escolares más mortales en la historia de Estados Unidos, el 20 de abril de 1999 en la escuela secundaria Columbine, en Littleton, Colorado. Durante el ataque, Harris y Klebold llevaban armas de fuego y explosivos, matando a 12 estudiantes y un profesor, e hiriendo a numerosas personas antes de quitarse la vida en la biblioteca de la escuela. Se descubrió que Harris era un sociópata con tendencias psicópatas, mientras que Klebold luchaba con la depresión y el trastorno de ansiedad. El incidente en Columbine tuvo un impacto significativo en la conciencia pública sobre la violencia escolar y desencadenó debates sobre el acceso a armas de fuego y la salud mental. Número 3. Pol Pot. Pol Pot, líder de los Khmeres Rojas en Camboya en la década de 1970, llevó a cabo uno de los genocidios más brutales de la historia. Su régimen comunista radical buscaba establecer una sociedad agraria utópica, pero en su búsqueda de purificar la sociedad, millones de personas perdieron la vida. Los campos de la muerte se convirtieron en lugares de tortura y ejecución, donde la población fue sometida a trabajos forzados, enfermedades y hambre. Número 2. Joseph Stalin, el gobernante implacable de la Unión Soviética. Joseph Stalin, desde mediados de la década de 1920 hasta su muerte en 1953, utilizó tácticas violentas y represivas para consolidar su poder y establecer un régimen de terror. Durante su gobierno, se llevaron a cabo purgas masivas, conocidas como la Gran Purga, que resultaron en la ejecución o el encarcelamiento de millones de personas. Además, Stalin implementó políticas de colectivización forzada que llevaron a una hambruna devastadora en Ucrania y otras regiones. Número 1. Adolf Hitler, el líder del Tercer Reich. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria, y falleció el 30 de abril de 1945 en Berlín, Alemania. Fue un dictador y líder político alemán. Es ampliamente conocido como el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y el impulsor principal del Tercer Reich. La crianza de Hitler estuvo marcada por varios factores que pueden haber influido en su comportamiento posterior. Creció en Linz, Austria, en una familia de clase media baja. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario aduanero, autoritario y estricto, lo que generó tensión en el hogar. Se sabe que Hitler tuvo una relación difícil con su padre, quien esperaba que siguiera una carrera en el servicio civil, mientras que él soñaba con ser artista. Después de la guerra, Hitler se unió al NSDAP y se convirtió en su líder en 1920. Utilizó habilidades de oratoria y manipulación para atraer a seguidores, apuntando a los sentimientos de resentimiento y humillación que muchos alemanes sentían debido a las condiciones económicas y políticas de la época. Promovió un nacionalismo extremo, el antisemitismo y la superioridad racial aria. Una vez en el poder, Hitler implementó una serie de políticas represivas y expansionistas. Estableció un régimen totalitario, suprimiendo las oposiciones políticas y controlando todos los aspectos de la vida alemana. Sus políticas de persuasión y genocidio contra los judíos, conocidas como el Holocausto, llevaron a la muerte de aproximadamente 6 millones de personas. El fin de Hitler llegó en abril de 1945, cuando el Ejército Rojo avanzaba sobre Berlín. Consciente de que la derrota era inminente, decidió quitarse la vida junto con su esposa Eva Braun en su búnker. Hitler murió por suicidio el 30 de abril de 1945. Adolf Hitler es considerado uno de los personajes más peligrosos y nefastos de la historia, debido a las atrocidades cometidas durante su mandato. Su influencia y el impacto de su ideología continúan siendo objeto de estudio y debate hasta el día de hoy. A medida que llegamos al final de este viaje por la oscuridad, hemos explorado la vida y los actos abominables de 10 personas peligrosas,
que han dejado una marca indeleble en la historia reciente. Hemos sido testigos de la complejidad de la mente humana, los factores que influyen en el comportamiento malvado y los terribles resultados que pueden surgir cuando el odio y la maldad se apoderan de alguien.